Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña una vez más nuestro queridísimo amigo y nunca suficientemente estimado, don Juan Antonio Aguilar, estudioso de política internacional, geopolítica, estrategia militar y director del Instituto Español de Geopolítica. Una de las voces más autorizadas e independientes de esta cuestión en lengua española y ya muy conocido por todos en este canal y en tantos otros. Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, muy bien. Pues aquí, ya sabes, es decir, de salto en salto, porque todos los días tenemos un sobresalto, ¿no? Desde luego, vamos, pero a tope, ¿eh? A tope con el tema de lo de... Después de la de lo invasión de rusa a Polonia, pues... sí, sí, lo de los drones, el asesinato en Estados Unidos, en fin, tenemos... Luego a nivel nacional también hay alguna cosa, está la cosa que arde, está la cosa que arde. Pero bueno, ¿por dónde empezamos a cortar? ¿Por dónde empezamos a cortar? Hombre, quizá a resaltar mediáticamente, yo creo que en las últimas 72 horas ha sido el asesinato de Charlie Kirk. Sí. Que parece que es lo que más polvareda ha levantado, aunque por desgracia y pobrecillo, ¿no? Pero no es que sea el tema de mayor hondura, salvo como síntoma de todo lo que está ocurriendo a nivel global. Pero bueno, yo creo que lo podemos efectivamente tomar como punto de partida para hacer algún análisis un poco más profundo de cosas que están pasando, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué opinión ¿no? te merece toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué del tenemos? autor y esta Yo cosa creo tan que americana del aquí lobo hay solitario? sí, aquí hay que separar muchas cosas, ¿no? Es decir, primero los hechos en sí, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí resulta que de buenas a primeras, como siempre, como ocurrió con John F. Kennedy, como ocurrió con Robert Kennedy, como ocurrió con Martin Luther King, como ocurrió con Malcolm X, como ocurrió con el intento de asesinato de Donald Trump, bueno, pues ha vuelto a ocurrir. Al parecer, a alguien se le cruzan los cables y coge un rifle, se planta donde sea y realiza un atentado. En este caso, además, con todo éxito, porque bastó un disparo letal. Y entonces, bueno, pues claro, lo primero que a uno se le viene encima es, bueno, qué hipótesis hay aquí en cuanto a la autoría, ¿no? Es decir, ¿qué ha podido pasar? Bueno, la versión oficial ya la conocemos porque la explicaron el director del FBI, el gobernador de Utah y el jefe de la policía en el condado, y es que un joven de 22 años que vive a 400 kilómetros del campus universitario de Utah, bueno, pues se cogió el rifle, se fue para la universidad y desde allí lanzó un disparo certero a Charlie Kirk, que lo asesinó en el acto. Este chico sale de la zona de la universidad, deja su arma en una zona boscosa, es decir, ya iba en su coche, y vuelve a casa. Y al volver a casa, pues le confiesa a su padre que ha cometido el atentado, el asesinato. Y su padre llama al pastor y entre los tres, pues deciden que hay que ir al FBI a contarle lo ocurrido, a entregarse, vamos, ¿no? Y ya está. Y al día siguiente, pues entonces, pues nada, se da las explicaciones oportunas y entonces el gobernador de Utah dice, caso cerrado. Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque el caso no se puede cerrar así. ¿Y por qué no se puede cerrar así? Pues porque hay muchas preguntas que hacerse. Muchas preguntas que hacerse. ¿Ha podido ser un tirador solitario, un lobo solitario? ¿O ha podido haber una conspiración? Ya que, mira, ya estamos con el tema conspiranoico de las conspiraciones y demás, ¿no? Es decir, simplemente, si no me cuadran o no me dan explicaciones suficientes de lo ocurrido como para demostrar que efectivamente ha sido un lobo solitario, entonces tengo que pensar necesariamente que ha ocurrido otra cosa. Y esa otra cosa cambia totalmente el escenario. Es decir,
Lo que quiero que la gente vea es que una hipótesis alternativa es la consecuencia de la niebla, de la oscuridad que hay respecto a la hipótesis oficial. Y dice, bueno, ¿y por qué esa niebla con la hipótesis oficial? Bueno, pues vamos a ver. Primero, un chaval de 20 años, de 22 años, sin experiencia militar, con cierto nivel de síndrome de autismo o de retraso mental, por decirlo de una forma... Como sí, un Asperger o una cosa de estas. Exactamente. Que en un momento determinado obtiene un arma. Nadie nos ha dicho dónde obtuvo el arma, si era de su padre, si la había comprado él, si se la habían dejado. Entonces, este sujeto, que según declaración de su propia abuela, no sabe ni disparar una pistola, no se dedica a la caza, no tiene antecedentes penales y necesariamente para cometer su actuación tendría que haber ido previamente al lugar de donde comete el atentado para inspeccionar la zona y saber dónde se tiene que colocar. Es decir, él no puede, o sea, uno no puede improvisar, llegar allí, improvisar y decir, ya está, si allí está la tribuna, yo me subo a esta azotea. Primero porque tendrá que saber cómo se sube, si las puertas están cerradas o no están cerradas, si tiene acceso a la azotea o no tiene acceso, si hay vigilancia en la azotea o no. Tendrá que escoger el ángulo adecuado. Tendrá que tener una sangre fría propia de un, al menos no de un profesional, al menos de alguien acostumbrado a disparar. Bregado. Claro, para colocarte ahí, fijar el arma en el suelo, tú tumbado y fríamente disparar. Yo no sé si a 130 o 140 metros todo el mundo sería capaz, por muy bueno que sea el fusil Mauser, todo el mundo sería capaz de hacerlo con esa sangre fría. El fusil Mauser, que es de un calibre, tú lo conocerás, el 7,62, que era el que teníamos en los CERMES antiguos. Y vamos, no es una bala pequeña. A mí es una cosa que no me acaba de convencer, porque ese calibre, si la bala te entra por aquí te hace un boquete de muchísimo cuidado. Se te revienta, vamos. Claro, no es una salida limpia en la que vemos esa salida de sangre. ¿No? Aquí te hace un destrozo de cuidado. Pero bueno, tampoco como no tenemos documentaciones de autopsias ni fotografías al respecto, pues no podemos decir mucho más, ¿no? Pero por la misma razón no podemos decir que se cierre el expediente. Claro. Más cosas que uno... Bueno, este chico se ha declarado inocente ante el juez. Y alguien dirá, pero si había confesado. No, vamos a ver. Os voy a dar una tesis alternativa de lo que podría haber ocurrido. No quiero decir que esto sea la verdad, sino que podría explicar el comportamiento. El chico se le ve en las imágenes que sale de la azotea sin el fusil. Y baja de la azotea, sale corriendo, luego andando hacia su vehículo y no se ve que lleve el fusil. Hay quien dice que lo podía llevar en el pantalón, oculto, pero claro, eso exigiría que no pudiera flexionar las piernas. Y cuando salta de la azotea se le ve que flexiona las piernas. ¿Qué puede ocurrir? Hipótesis alternativa. ¿Y si alguien le dijo, tú vete allí arriba a esa azotea y colócate allí? Entonces, bueno, según la versión oficial, se colocó allí con su rifle. La secuencia temporal no da para que disparara, desarmara el rifle, lo metiera en su mochila,
se fuera con la mochila hacia su vehículo, cogiera el vehículo, llegara a la zona boscosa, que está allí muy cerca, sacara el rifle, lo montara de nuevo y lo dejara allí con una toalla para que se lo encuentre, hasta con el casquillo que ha disparado, la vaina del proyectil que ha disparado. O sea, todo puesto impecable, ¿no? Esto a mí no me cuadra. No digo que no sea, la hipótesis oficial no sea la verdadera, pero tendrán que dar explicaciones, ¿no? Porque a mí no me cuadra esto. Porque, como digo, se me ocurre otra cosa. Como ocurrencia, como hipótesis simplemente de trabajo. Y si alguien le dice, como comentaba, no, tú vas ese día allí, te subes a la azotea y ya está. Entonces él va allí, se sube a la azotea y ve lo que pasa, que hay un atentado. Él, lógicamente, se asusta y quizá en ese momento se percate de que me han metido en una trampa. Sale de allí, recorre los 400 kilómetros hasta su casa y va a ver a su padre, que es un excomisario policial. Y le dice, mira lo que ha pasado. Llaman al pastor y lo hablan entre los tres y dicen, hay que ir al FBI y contarlo. Van al FBI y al chico lo detienen. Todo de película, ¿eh? Claro, al chico lo detienen. Con el pastor, el Una padre. vez detenido, ya al día siguiente, e incomunicado, al día siguiente, bueno, se le hacen unas fotos. Además, curiosamente, en las fotos que se le hacen, le colocan el típico chaleco antisuicidio. ¿Por qué? Nos está intentando decir que si mañana vemos que se ha suicidado es normal, si es que ya estaba previsto, si le pusieron el chaleco antisuicidio. Entonces, bueno, pues al día siguiente sale el gobernador de Utah, sale el FBI, se ponen las medallas pertinentes y nos dicen que se había llegado a un punto crítico, y de eso hablaremos ahora, y por tanto el caso está cerrado. Ya tienen a Lee Harvey Oswald de turno. Punto. No hay más preguntas. Y eso es lo que no puede ser. Porque claro, la hipótesis alternativa, ¿cuál es? Como esto está así de nebuloso, pues a alguien se le puede ocurrir, ¿y si realmente, efectivamente, fue engañado, fue inducido a ir para allá y realmente había un segundo tirador, que es el que realmente asesina a Charlie Kirk? Porque hay que recordar una cosa. Cuando se produce el disparo y comienza el caos allí, la policía toda se dirige a detener a un individuo que al grito de dispárenme, dispárenme, le detienen y demás, pero que no tiene nada que ver con el atentado. Ni tenía armas, ni nada por el estilo. El individuo ya sigue detenido por obstrucción a la justicia. ¿Por qué obstrucción a la justicia? Quizás por atraer toda la acción policial mientras los auténticos perpetradores del atentado salen por otro lado, logran escabullirse. ¿Y quién es este individuo? Vaya por Dios. Pues resulta que es un sionista, apellidado Z-I-E-N, Zin, ya conocido, y que tendrá que responder. Bueno, algo haría para que toda la policía fuera por él. Cuando dices sionista, ¿te refieres, o sea, de ideología o del pueblo elegido, digamos? Del pueblo elegido. No sabemos si tiene pasaporte del pueblo, pero porque lógicamente es ciudadano norteamericano, pero del pueblo elegido y conocido, ¿eh? Es decir, ya. Con lo cual, bueno, pues es otro pequeño asuntillo que es, bueno, pues son indicios de por dónde pueden haber ido las cosas. Si la explicación oficial no responde a todas las preguntas, pues uno está legitimado para pensar que puede haber una conspiración en la que se pone al chivo expiatorio en la azotea un tirador más cerca y no con un calibre 7.62, sino posiblemente con un arma corta, realiza el tiro que asesina a Charlie Kirk, y su huida, bueno, pues está respaldada o está facilitada
porque hay alguien que atrae toda la atención policial en el momento que se producen los hechos. No digo que sea así. Estoy poniendo que puede haber explicaciones de lo que ocurrió porque la información oficial pues tiene agujeros, muchos agujeros. Claro. Entonces, bueno, pues claro, uno se pone a pensar entonces, bueno, ¿y a quién le podía interesar esto? ¿A quién beneficiaba? Y entonces, claro, te enteras, porque yo de este chico no conocía nada, a mí me ha pasado desapercibido. Puedes seguir a otros autores norteamericanos en las redes sociales, pero bueno, que están más relacionados con la geopolítica, que es en lo que yo más me muevo, ¿no? Pues yo que sé, el coronel McGregor, Larry Johnson, André Martiano, toda esta gente, ¿no? Incluso John Mearsheimer, el de la Universidad de Chicago. Pero bueno, pues este chico, como se dedicaba más a la política interna norteamericana, y bueno, no, a mí no me ha caído nunca la atención, ¿no? Es decir, no es una cuestión ni siquiera ideológica, ¿no? Es decir, simplemente que no lo conocía. O sea, así de sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que era un personaje muy influyente, sobre todo en los sectores jóvenes y universitarios, pero influyente de millones de seguidores. Millones de seguidores. Y al parecer, desde hace unas semanas, ahí he ido tomando una serie de posturas claramente de crítica al Estado de Israel por lo que estaba ocurriendo en Gaza, de crítica a los lobbies sionistas en Estados Unidos por su influencia en la política exterior norteamericana, de crítica al complejo militar industrial por su ánimo en ir a la guerra, a las guerras eternas, ¿no? De crítica, por supuesto, a la polarización y al dominio de cierta ideología en la sociedad norteamericana. Él era un conservador, muy religioso, y por lo tanto, pues él sufría la cancelación y persecución típica de todo el wokismo, el globalismo, es decir, de esa especie de mal llamada izquierda al servicio del gran capital norteamericano, y de los poderes que allí pululan. Entonces, bueno, pues digamos que se había convertido en alguien peligrosillo. Peligrosillo porque, claro, si ya tenemos en cuenta la caída en las encuestas en los Estados Unidos de la simpatía por Israel, que ha llegado a bajar del 50%, solo faltaba que entre el sector conservador y MAGA apareciera uno de sus líderes contando, es decir, pues, colocándose en una posición contraria, como ha hecho también Tucker Carlson. Entonces, sí, esto de que en Estados Unidos está bajando de una manera significativa el apoyo al Estado de Israel es algo que últimamente gente, digamos, que conoce mucho el tema, lo está resaltando como algo que hace años hubiera sido impensable. Impensable, claro, impensable. Por eso te digo que si además de esto, encima, líderes influencers, ¿no? Y líderes de opinión pública, como puede ser Charlie Kirk o Tucker Carlson, encima también comienzan a hacer ese tipo de crítica, pues se convierten en elementos peligrosos. De hecho, el propio Netanyahu, y esto lo ha logrado, lo ha mostrado en un artículo muy bien documentado, Maras Blumenthal, el periodista, que es judío, el propio Netanyahu se puso en contacto con Charlie Kirk 2 semanas antes para invitarle a Israel, a que viajara a Israel, y además prometiéndole un aumento suculento de las donaciones a la asociación que él llevaba. Y Charlie Kirk se negó, lo rechazó. Una última oportunidad, ¿no? Claro. Posiblemente, a lo mejor, Netanyahu no estaba pensando en eso, es decir, estaba pensando realmente, voy a ver si le convenzo y con dinero me lo llevo al huerto, ¿no? Lo compro. Pero quizás en Estados Unidos lo estaban viendo de otra forma. Y a lo mejor decidieron actuar. Y no era el único enemigo, los lobbies sionistas no eran el único enemigo que tenía Charlie Kirk. Estaba, por supuesto, sectores de esa izquierda wokista desquiciada, estaban, bueno, pues no sé cómo lo podría ver los elementos del complejo militar industrial, etcétera, etcétera. Es decir, enemigos se había ganado muchos.
Claro, Y, por porque no es lo ejemplo, mismo, yo diría, un John Mearsheimer, ¿no? El que tiene un libro, tiene libros muy interesantes, claro, que es a nivel muy académico, es un señor mayor, que no un chico joven que atrae a la que atrae juventud. a las masas, efectivamente, Claro, que atrae a las masas. Ese es el tema. Y entonces, bueno, pues esto pues siempre se va a poder explicar por la polarización que existe en la sociedad norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde entraríamos en el contexto siguiente, que ya salta de lo que ha sido el crimen, ¿no? No voy a referirme a la actuación de medios de comunicación, tanto norteamericanos como europeos, que ha sido deleznable, repugnante y los hace cómplices del crimen y podemos decir que tienen las manos manchadas de sangre. Porque el intentar justificar, legitimar, explicar ¿eh? por qué, de alguna forma, este chico se había buscado el tiro que le mata, no eso es tiene una un... forma muy civilina, ¿no? De decir, bueno, bien, No, es propio del periódico Egin, ¿no? Del periódico. es decir, lo que aquí tantas veces se condenó, ¿no? De cuando efectivamente en el entorno del terrorismo vasco, ¿no? Del terrorismo de ETA, es decir, pues algunos intentaban justificar los atentados como que algo había hecho, ¿no? Bueno, es que claro, se había colocado unas posiciones, parece que se lo había buscado. Bueno, eso lo están haciendo ahora esos medios de comunicación a los que hay gente que todavía no se le cae la cara de vergüenza de seguir viéndolos, de seguir viendo unos criminales a través de las páginas del periódico, de las ondas de radio o de las pantallas de televisión. Auténticos criminales. Bien, y entonces vamos a poner el tema en contexto, que yo creo que es lo que puede, en última instancia, hacer un análisis para ver la profundidad de la cuestión. Porque en el fondo, oye, descanse en paz este chico, ¿no? Sí, Pero no deja de ser más que uno más, ¿eh? Ojalá en Gaza hubiera un muerto al día. ¿No? desde luego. Entonces, bueno, pues no, es decir, saltando por encima ya del trágico acontecimiento, ¿qué es lo que tenemos? Una sociedad norteamericana absolutamente desintegrada. Una sociedad norteamericana polarizada por una división política, por divisiones políticas entre republicanos y demócratas, entre globalistas y antiglobalistas, entre unas etnias o razas con otras, por la desigualdad social, por la crisis de legitimación en la cual ya mucha gente no confía en las instituciones porque han visto fraudes electorales, porque han visto cómo se elegían jueces o porque han visto cómo desde los medios de comunicación de alguna forma más o menos explícita o implícita se llamaba a la violencia contra el otro, a no consentir al otro, a censurar, a expulsar o a justificar crímenes deleznables como el de la chica ucraniana el otro día. Entonces, bueno, pues es evidente que una sociedad así camina en una tendencia creciente a la violencia política. Yo no sé si puedes poner un gráfico que te he dejado ahí. Por supuesto. Sí, sí. A ver, mirar, este gráfico indica el índice de violencia, número de personas muertas multiplicado por 5, que ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos prácticamente desde su comienzo, ¿no? 1820. Ustedes verán que entre 1860 y 1880 hay Hay un un pico pico aquí. tremendo. Es la guerra civil, la guerra de secesión Sí, norteamericana. Luego verán que hay otro pico en los años 60. aquí. Es decir, es ese pico en el cual, bueno, pues se producen toda la lucha de los derechos civiles, y está la muerte de Kennedy, de su hermano, de Luther King, de Malcolm X, y evidentemente con una conflictividad social tremenda, ¿no? Donde hubo muchas víctimas. Bien, pues desde 2017, recordemos Black Lives Matter, y estas cosas, mirad cómo va la curva. Mirad cómo la pendiente de esa curva
de ese gráfico, se acerca mucho a la guerra civil. Bueno, va directo a ello, ¿no? O sea, si no pasa nada, claro. Claro, Sí, sí. entonces, hombre, uno, claro, es decir, te das cuenta y dices, bueno, a ver, o esto se para, o aquí la tendencia creciente es a que aumente la violencia política, lo cual necesariamente va a desatar un nivel de desestabilización alto en la sociedad norteamericana. Algunos dicen, hombre, es que esto puede llevar a una guerra civil. Puede, pero no sería una guerra civil bajo los estándares que siempre hemos conocido, ¿no? Ejemplo, la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, que al final se produce... ¿Lo puedo quitar, Juan Antonio? Disculpa. Sí, lo puedes quitar ya. Es decir, que al final se produce una circunstancia crítica y entonces, pues, una parte se subleva contra otra, se produce una división en el ejército y hay dos ejércitos que se enfrentan y entonces vemos una guerra civil convencional. Posiblemente lo que estuviéramos en presencia aquí sería de lo que se denomina guerra civil molecular, que es, no hay frentes, no hay, digamos, un sector del país que va contra otro, no, es un compendio de situaciones críticas en las que el Estado pierde el monopolio de la fuerza y el control del territorio. Es decir, podemos estar en presencia de disturbios sociales, zonas de control étnico donde no se deje pasar a los de otra etnia, escalada de atentados, tiroteos, desórdenes públicos, de tal manera que la situación se haga ingobernable. Eso puede llevar al colapso del país. Es más, esa tendencia al caos puede llevar a que parte de la población, en algunos estados, decida, esto no puede seguir así y lo mejor es irse. Y se agudicen tendencias secesionistas como ocurre en Texas o en California, donde el nivel de los sectores independentistas empieza a ser bastante alto. Estamos hablando de más del 30%. Ojo. Y si me permites la pregunta, ante una situación así digamos, de desgobierno, ¿no? Y de caos, ¿qué capacidad real tiene el Estado norteamericano? El Bien, Estado... vale, me has leído la mente. Efectivamente. Ante esa situación de caos, solo hay dos caminos. Que el caos se agudice cada vez más y se llegue efectivamente a un colapso. O que se busque una salida autoritaria. Claro, la Guardia Nacional, ¿no? Todas estas cosas. Es decir, al final, un control militar para recuperar el dominio del territorio, un control militar para eliminar aquellos sectores que ponen en duda el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Esto significaría seguramente pues que algunos de los derechos fundamentales, es decir, un estado de excepción, tendrían que ser suspendidos, en fin, algo que efectivamente no se ha visto en Estados Unidos. Porque además estamos hablando de un país en el que, por ejemplo, hay estados, ¿no? Como por ejemplo, por decir uno, Colorado, ¿no? En el que hay una masa de población muy armada, es decir, y con armas no sencillas, quiero decir. Algunos tienen... Es un país que tiene en las calles más de 300 millones de armas. Pero Sí, sí, armas de guerra, ¿eh? sí, por eso, que por ejemplo, Hablando en Colorado claro, no de una son, no pistola de son defensa. pistolitas, no es una No, pistolita no, no. de Buffalo Bill, no. No, Tienen no, armas pesadas. hombre, Sí. de hecho, bueno, un fusil Mauser lo ha utilizado este chico, es decir, presuntamente, ¿no? Es decir, y otro rifle también con su mira telescópica fue utilizada por Matthew cuando el intento de asesinato a Donald Trump. Es decir, estamos hablando de un país donde una situación de caos de ese tipo es muy peligrosa, porque puede llevar a un alto nivel de violencia que en el caso norteamericano significa violencia armada, porque es Claro. una población armada. No tienen que asaltar una armería o una comisaría para conseguir
4 rifles y unas pistolas. No, no, si es que hay subfusiles de asalto y hasta lanzagranadas ahí, como quien dice, en la tienda, ¿no? Sí. Entonces, claro, esta es la situación más delicada a la que puede llevar estas cosas, ¿no? Que aparentemente, pues esto lo ha hecho un lobo solitario. Algunos dicen esto va a beneficiar a Trump para las elecciones de medio término. Otros dicen esto perjudica al movimiento MAGA y a los conservadores, porque fíjate, le han quitado a un líder que potencialmente podía llegar muy lejos, y es verdad, por el seguimiento que tenía, pues este chico pues hubiera a lo mejor acabado siendo senador dentro de 5 años, 6 años, y podía haber sido secretario de Estado en una siguiente legislatura republicana, o vete a saber. Con lo cual, bueno, pues yo creo que la situación se ha vuelto delicada. Esto no beneficia a Trump. De hecho, da la sensación de que no saben muy bien cómo controlar todo el tema, porque cuando el gobernador de Utah dice es que la situación había llegado a ser crítica, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que han pulsado cuál era el ánimo de la opinión pública? Por ejemplo, el hijo de Trump, en un tuit, no, en una entrevista en televisión, habla de la imposibilidad de reconciliación contra las dos partes en que está dividida la opinión pública norteamericana. O, por ejemplo, comprensible, ¿no? Pero los mensajes están ahí lanzados. La propia viuda de Kirk, ¿no? Que dice, palabras textuales, no tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país. ¿Qué es lo que acaban de desatar? No, y si no me equivoco, el propio Trump pidiendo tranquilidad, lo cual es insólito. Claro, efectivamente. Entonces, efectivamente, es decir, se pulsa que hay un nivel de malestar. De agitación, sí, de agitación y de malestar en un país con 300 millones de armas que hace que esto sea bastante peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte más delicada de todo lo que hemos visto, como digo, más delicada teniendo en cuenta, bueno, pues que no se justifica de ninguna manera que a alguien por sus ideas, por sus opiniones, le peguen un tiro y lo mate. Desde luego. Porque entonces estamos todos en riesgo. Por descontado. Por descontado. Claro. Pero yo es que viendo un poco el perfil del supuesto asesino, presunto asesino, no he podido evitar acordarme de una entrevista que le hicieron a un ruso, a un soviético, a un tal Leonov, que fue el traductor de Fidel Castro cuando visitó la Unión Soviética y hablaba perfecto español, Leonov. Y Leonov fue durante un tiempo agregado en la embajada en México y conoció a Lee Harvey Oswald, porque Lee Harvey Oswald pidió asilo político en la Unión Soviética antes de que pasaran los sucesos de Kennedy. Y Leonov, que no era ningún tonto, dijo que el hombre que él conoció, que al final no obtuvo ningún tipo de asilo y volvió a Estados Unidos, era un hombre completamente desquiciado, un hombre atemorizado, pensando que decía que lo iban a matar, es decir, un enfermo mental, y que era incapaz de tener el pulso para empuñar un bolígrafo, siquiera, ¿no? Entonces, claro, que este hombre luego fuera el presunto asesino de Kennedy, ¿no? Pues esto tirador solitario. Exacto. Pues te da la idea de un perfil muy concreto. Este chico, pues parece que es un Asperger o que tiene algún tipo de retraso mental o que es un hombre, pues, en fin, que está mal, ¿no? O sea, que hay como una especie de línea, ¿no? De perfil. Claro, ¿no? y además la escenificación es completa, ¿no? Porque este hombre resulta que vive con una pareja que es un trans. Sí, sí. Resulta que no tiene otra cosa que hacer marcas políticas en los cartuchos que va a utilizar para el atentado. Oye, si vas a hacer esas mamarrachadas, entrégate ya directamente. Claro, es decir, haces el atentado y te entregas directamente allí. Eso yo. Ya está, pues vas dejando pruebas por todos lados, ¿no? Claro. Da la sensación de que efectivamente puede ser una persona absolutamente lo suficientemente débil mentalmente, me refiero, para ser inducida a algo, ¿no? Has citado el tema de Lee Harvey Oswald. Además me has citado, Leonov, no conocía yo esto de Leonov, pero te voy a decir
otra anécdota, bueno, anecdótico, que además lo he comentado en un programa de Rubén Gisbert. Yo conocí en Montenegro a Oleg Nechiporenko, jefe de KGB en las Américas. De hecho, tenía la oficina en la Casa de las Américas en La Habana. Oleg Nechiporenko se entrevistó con Lee Harvey Oswald un mes antes del atentado de Dallas. Debía estar en México. En México, claro, se entrevistó en México, en México con Lee Harvey Oswald. Porque Lee Harvey Oswald quería trabajar para la inteligencia soviética. Exacto. El informe de Nechiporenko a Moscú fue: este es un tarado, eso y no le hagáis ni puñetero caso. Es lo que dice Leonov, que él que hablaba español perfecto, inglés, y hasta el punto que fue el traductor durante el viaje de Fidel Castro a la URSS. Decía, es un enfermo mental, es decir, no puede ni coger un bolígrafo o una estilográfica para escribir, ¿no? De hecho, a mí Nechiporenko dijo, mira, es decir, de hecho, estoy en un libro que no está traducido al español, lógicamente, ni al inglés siquiera, está nada más que en ruso. Es decir, Oswald es imposible que él fuera el autor del atentado en el que muere John F. Kennedy. Y hombre, ¿qué interés podía tener? Fíjate, pues desde el año 63, y yo a este hombre le conocí en 2014, 2015, es decir, hemos pasado, pues eso, 50 años. ¿Qué interés podía tener Chiporenko 50 años después en contarme una historieta que no? Es decir, el tuyo para mí tiene toda la credibilidad de un tipo que sí que sabemos que ha tenido la función que ha tenido en los servicios de inteligencia y que conoce personalmente eso, un mes antes. Y que otra cosa no, pero los miembros del KGB y más de ese nivel sabían analizar un perfil psicológico al momento. Ya digo, la información, el cable a Moscú es, este tío es un pirao, no hay ni puñetero caso. Y luego, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que está donde está cuando tiene que estar. Exacto. Él sale tranquilamente porque nadie le para. Se va a un cine donde entra sin pagar la entrada porque allí se tiene que ver con alguien. Seguramente el alguien que le dijo, tú tienes que estar. Deja abierta la ventana, no sé cuál. Y, es decir, en algún momento él se vio percatar también de que le habían metido en una trampa, porque también se declaró inocente, hay que recordarlo. Lo que pasa es que hubo un Jack Ruby que le tapó la boca al día siguiente. Claro. Entonces, es decir, es una constante, ¿no? Es decir, este tipo de personajes, en el que te das cuenta que no reúne ninguna condición para tener la claridad mental, la sangre fría, la templanza y demás, para cometer una operación complicada, porque, bueno, por más que digamos que cualquiera puede acabar allí con un rifle y pegar un tiro y acabar, no es tan sencillo. Como digo, tienes que estudiar el punto donde te vas a colocar, tienes que estudiar la entrada y la salida, tienes que ver qué vas a hacer con lo que llevas encima. Es más, lo lógico es que tú tengas previsto dónde vas a destruir el arma del bueno, crimen. a ver, no es por ponerme peliculero, querido Juan Antonio, pero no hay más que ver, por ejemplo, la película fantástica, la antigua, por descontado, de Chacal, ¿no? De Edward Fox, para matar a De Gaulle, ¿no? Que lo contratan y es un tipo que es un profesional. Es decir, va a Italia, donde le hacen el rifle, visita el lugar, lo vuelve a ver. Es decir, requiere una metodología que tiene que tener alguien con los nervios de acero. Con los nervios de acero. Es decir, si tú sales de allí con el rifle desmontado en tu mochila, no te paras ahí cerca, en el primer sitio como que veas con árboles para soltar ahí el rifle. Lo normal es que te lo lleves a un sitio que tú ya tienes previsto, claro, donde vas a poder hacer desaparecer el rifle. Entonces, es que solo le faltó dejar el pasaporte, como pasa con algunos atentados. Sí, efectivamente. Entonces, ¿ha podido ser tal como dicen las autoridades? Bien, ha podido ser. Pues entonces explícanos todos estos aspectos. Claro. Porque, claro, no se puede decir con lo que soltó el gobernador de Utah, caso cerrado. No. Ya no hay más preguntas, no.
decir, explíquenos todos estos aspectos. ¿Cómo se ha podido producir esto? Y teniendo en cuenta en la situación social en la que se encuentran los Estados Unidos. Y si no es así, entonces es que hay más actores. Y si hay más actores, estamos hablando de una conspiración. No sé ¿Tú más. crees, querido Juan Antonio, que en Pero, los próximos días podemos ver disturbios en Estados Unidos fruto de esta situación? Yo creo que en los próximos días no, porque ahora mismo hay una situación de shock, de paralización, ¿no? De hecho, se ha despedido a algunos individuos que colaboraban, estaban en nómina de algunos medios de comunicación que han tenido una actuación absolutamente repugnante. Pero, es decir, entonces yo creo que ahora mismo hay una especie de, de estado de shock donde todo el mundo puede estar esperando a ver qué pasa. Pero, oye, podemos tirar de experiencia histórica, ¿no? Es decir, aquí en julio de 1936, de un asesinato se llegó a otro, de otro a una represión en un entierro que llevó a más muertes. Como represalia se asesinó a un teniente de la Guardia de Asalto, que como represalia, policías de asalto asesinaron a uno de los jefes de la oposición. Todo esto en unos días, en pocos días. Claro, esto hay mucha gente que no tiene memoria, no lo sabe, pero hasta ese 12 de julio, el que se produce el asesinato de Calvo Sotelo, el general Franco no se había unido al alzamiento, al golpe militar. Es aquello lo que produjo que se decantara no solo Franco, sino otros militares por el golpe. Sí, claro, porque cuando pasó lo del teniente Castillo, todavía la cosa no era, digamos que en una España que estaba tan agitada. Exactamente, hay un alto nivel de agitación, un alto nivel de violencia, y entonces se produce un detonante que hace que se precipiten los acontecimientos. Que es cargarse al jefe de la oposición, claro. Entonces dices, bueno, entonces, ya estamos. Claro, entonces, es decir, estas situaciones, yo creo que se puede estar en una situación en la cual todo el mundo quede ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Que todo el mundo queda un poco paralizado, pero eso puede durar el tiempo que quieran, pero el proceso de disolución social, de desintegración que tiene ahora mismo la sociedad norteamericana, si no se es capaz de pararlo, tendremos lo del gráfico que pusimos antes, y esa pendiente nos indica que ese gráfico va a ir subiendo, y ocurrirá dentro de un mes y medio, hasta que en una de estas llamadas de unos a otros a defenderse, empiecen todos a armarse y a organizarse. ¿Cómo deben estar viviendo todo esto los militares yanquis? Quiero decir, el alto mando. Entre los militares hay la misma división que suele haber dentro de la sociedad. Eso pasa en Estados Unidos, en cualquier sitio. Y de hecho, ha habido ya algunas expulsiones por haberse alegrado del asesinato de Charlie Kirk. ¿Entre militares? Entre militares. El alto mando militar, ¿qué puede estar pensando? Pues más allá de aquel que no piensa nada más en su carrera y en llenarse los bolsillos. Es decir, aquel que actúa racionalmente y que conociendo efectivamente este tipo de procesos, porque los han visto en otros países donde han sido actores. Los han generado, eso te iba a decir. Donde han sido actores, pues saben que esto puede llevar a una situación de caos. Y entonces entre esos militares seguramente hay algunos que estarán pensando que llegado el momento no quedará más remedio que una solución autoritaria. Con lo peligroso que es eso en caso de que haya división del ejército. ¿Pero crees que hasta ese punto puede haber una división del ejército en los Estados Unidos? ¿Que queden fragmentados? No lo sé. No sé quién realmente manda en la Guardia Nacional y qué piensa la Guardia Nacional, que es la que se ve en las calles con esta situación. Que por cierto, para la gente, para nuestros espectadores que no lo sepan, aunque se llame Guardia Nacional, son militares. Es un cuerpo militar. Es un cuerpo militar. Entonces, yo no sé que esos que están en las calles, que posiblemente son más pro-Trump, más republicanos, digamos, que pueden pensar
sectores del ejército, por ejemplo, de los altos mandos que están más en el Pentágono y, digamos, más cercanos a la administración y el poder, ¿no? Donde a lo mejor efectivamente tienen otra visión de las cosas. Pero, o el FBI, por o el ejemplo. propio FBI, ¿qué estarán pensando o qué pueden estar analizando los servicios de inteligencia? Es decir, no sabría decirte ahora mismo porque había que tener una información bastante más profunda de lo que puede estar ocurriendo en estos sectores, ¿no? Pero evidentemente lo que sí podemos asegurar es que es de seguir este camino, de seguirse en esta tendencia creciente a la violencia, se llegará al caos. Y del caos a la guerra civil molecular. Y de ahí a lo que pueda pasar. Bueno, pues seguiremos con atención todo lo que venga aconteciendo, todo lo que esté por venir, ¿no? Porque puede ser un punto de inflexión, no se sabe todavía, ¿no? Pero podría ser no sé, de esas cosas, de esos sucesos históricos de una sola persona, pero que luego generan una dinámica, Claro, pues, claro. muy fuerte. Y lo que ha dicho esta señora, la viuda de Kirk, ¿no? No sabéis lo que habéis, bueno, lo que se va a desatar y todas estas cuestiones. Pues bueno, Elon Musk también ha soltado. no sé qué ha dicho Elon Musk. Elon Musk ha vuelto a decir también algo así como que, pues sabes que participó directamente en la gran manifestación que ha habido en el Reino Unido, ¿no? Ah, no lo sé. Sé Sí, que ha sí. habido una manifestación, pero no. Por vía streaming de vídeo se Sí. dirigió a los participantes y poco menos que les dijo que o vamos a por ellos o si esperamos vendrán a por nosotros. Es decir, Casi nada, ¿eh? vamos ahondando en la polarización, en la división, en la fractura y eso es peligroso. Eso es Bueno, peligroso. un día tendremos que hablar de la situación en el Reino Unido, que no es menor, ¿eh? Es No, decir, es muy grave. lo del Reino Unido no es una tontería. Es decir, ya hay ciudades en las que en fin, la conflictividad. Yo hace poco he estado con unos británicos, amigos, hablan y dice que la situación es irrespirable en muchas ciudades, ¿no? Empezando por Londres, ¿no? Empezando Sí, por sí, sí, Londres, es así, es así, es así. que ya es No, una ciudad, la pues. situación es bastante grave, no solo en cuanto al tema social, ¿no? y de seguridad y ciudadano y demás, sino también económico. Sí. La situación económica del Reino Unido, igual que la de Francia, están para eso, para pedir rescates ya al Fondo Monetario Internacional. O sea, estos que pretenden gastarse tropecientos mil millones en armas y mandar tropas, pero vamos a ver, sí, es que como os descuidéis no pagáis ni la luz. Pero es lo que te iba a decir, ¿no? Que tienen una manifestación de millones en el centro de Londres y están montando guerras en Ucrania, ¿no? O sea, es que es Bueno, acojonante. porque a lo mejor esa guerra es también lo que necesitan Para una para un solución caos, autoritaria interna. para una solución autoritaria, una salida autoritaria. Interna, sí, claro, Y de evidentemente. hecho, todo lo que hace la Unión Europea es la construcción de la estructura legal para, cuando llegue el momento, imponer esa salida autoritaria. Decir, La hay ley de, guerra, por lo claro, tanto, por lo ustedes, tanto, el que proteste, a se la aplica la trena. ley de servicios digitales, se aplica el tema del control de las comunicaciones, de los chats, de la mensajería electrónica. A los disidentes pues se les acaba persiguiendo, se les desprestigia, se les acusa de cualquier cosa, se les lleva al juzgado, es decir, este tipo de cosas. Sí. Es decir, vamos a ver, es que el que no se dé cuenta que todo esto es peligroso, es decir, ojalá no pase nada. Pero como siempre dice José Mota, y sí. Exacto. Si el problema es el y sí. Mira, si no pasa nada, pues todos están tranquilos y nos vamos a tomar unas cervezas al bar. Pero y sí. Estamos dispuestos, estamos preparados para afrontar una situación de ese tipo. Vamos a seguir como ovejas a lo que sigan diciendo la banda criminal de los medios de comunicación oficiales, a una mentirosa rastrera como es Ursula von der Leyen.
Hay que seguir demostrando que no hubo ninguna interferencia a su avión, al GPS de su avión cuando iba a Bulgaria, que mintió descaradamente a los ciudadanos de toda Europa. Hay que seguir consintiéndole a esta y a los que la apoyan que nos hable de que tenemos que estar pendientes de una nueva emergencia sanitaria. ¿Qué pasa? Que ella tiene hilo directo con los virus, se comunica con ellos. Bueno, ella es un virus, ella es un virus. Ya, por eso digo que si tiene hilo directo. ¿Qué emergencia sanitaria? ¿Cómo que otra pandemia? ¿Qué sabe? Sí, sí, que sabe. Que lo diga. Tenemos que consentir que sigan destruyendo el estado de bienestar, lo que queda de él, para un rearme, para una supuesta guerra, una supuesta amenaza rusa, como si mañana la OTAN tuviera que enfrentarse con Rusia, iba a ser una guerra convencional. En el momento en que ustedes pongan en peligro la seguridad nacional de Rusia y ellos lo vean como una amenaza real, van a utilizar armamento nuclear. ¿Pero esto, de qué van a servir tanques, aviones y gilipolleces? Sí, sí. Claro, es decir, ustedes están entrando en un terreno inexplorado, el de acosar hasta poner en peligro su seguridad a una potencia nuclear, no, a la mayor potencia nuclear del mundo. Entonces, ¿qué es esto? ¿O acaso la militarización de Europa va en la dirección de, como hay una crisis estructural y esto corre peligro de venirse abajo y va en contra de los intereses de las élites parasitarias, entonces a lo mejor lo hay que militarizar para tener controlada la población, por el miedo y por el ejército? Exacto. ¿Cuáles son las razones entonces? Ya que hablamos de la Unión Europea y de que es un comodín magnífico, ¿no? Pues para todo tipo de tropelías. En un tema tan importante como es el del genocidio en Gaza, te voy a poner unas declaraciones que ha hecho el alcalde de Madrid sobre Gaza, ¿no? Sobre la cuestión de Gaza. Y que, bueno, pues me han parecido interesantes, sobre todo por cómo lo justifica, cómo justifica su postura. En relación con mis palabras de ayer, a mí me hacen una pregunta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Considera usted que hay un genocidio en Gaza? Y yo respondo, considero que no hay un genocidio en Gaza. Por cierto, mi postura es la que tiene la Unión Europea. Es decir, no parece que sea una postura estrambótica ni van a apoyarla en la realidad. Y digo por qué. Porque el genocidio es un delito tipificado como tal, que tiene una calificación jurídica y que por la gravedad de lo que supone no se debe analizar su uso ni se debe hacer partidista su uso con carácter meramente político o instrumental. Y por tanto, cuando se está hablando de un genocidio, se debe estar muy seguro de que se está produciendo. Y por ahora no hay pruebas de que se esté produciendo. Circunstancia distinta, y yo ya lo he dicho, es que lo que pasa en Gaza no nos puede gustar a ninguno, obviamente, y que cuando se produce lo que se está produciendo, yo creo que todos sentimos el dolor ante lo que está sucediendo allí. Es cierto que no identificamos de la misma manera posiblemente a los culpables, ni identificamos de la misma manera las soluciones, pero en relación con lo que usted me dice, insisto, no es que lo diga yo, es que la Unión Europea no utiliza el término genocidio. Es que el presidente del gobierno nos tendrá que explicar por qué utiliza el término genocidio, en qué se fundamenta para utilizar el término genocidio y si la utilización de este término no tiene una finalidad política en su caso, que es una cortina de humo para tapar los problemas internos que tiene en España. Bueno. Vamos a ver, es decir, hay que decir, Manuel nos acostumbra en los últimos minutos a traernos los personajes más indeseables del mundo. Un día que traes a Cayetana de Toledo, ahora me pones aquí a esta sabandija. Vamos a ver. ¿Este tipo es un ignorante? Puede ser. Si es ignorante, lo que tiene que hacer es dejar de ser alcalde y volver a la escuela. A ver si su comprensión lectora le permite leer bueno, pues lo que es el Tratado para la Prevención del Genocidio. Porque ahí vienen las cinco causas por las cuales un delito puede ser calificado como genocidio. Y no es que genocidio sea porque mate gente. En la guerra muere gente, y no son un genocidio, sino porque esas causas están muy especificadas. Y una de ellas, voy a poner la más leve, una de ellas
es expulsar a una población de su territorio. Exacto. Exacto. ¿Mm? Otra es impedir por cualquier medio la reproducción o la memoria histórica, cosas de este tipo, que representan la identidad de un pueblo. Eso es genocidio. Está tipificado. Si usted no lo sabe, como no sabe casi nada, porque usted solo sabe de bodas y estas cosas, y de hacer el gil. Si usted no lo sabe, pues, hombre, cállese, no diga tonterías. El presidente del gobierno español, sea quien sea, porque no voy a salir yo aquí ahora a defender al señor Sánchez, pero el presidente del gobierno español ha calificado esto como genocidio porque es un genocidio. A lo mejor él lo utiliza por las causas que usted dice, que yo no lo sé, pero es que es un genocidio. Claro. Y ante el genocidio no se puede tener una actitud como la que tiene este señor. Porque eso, a mí se me ocurre que es complicidad con el genocidio. ¿Qué es lo que usa usted, señor Almeida? Con su compañera de correrías en la Comunidad de Madrid. Complicidad con el genocidio. Porque lo que está intentando es justificar que, como usted no lo considera, y no considera bajo un argumento que de verdad es vomitivo, es que la Unión Europea no lo considera así. Por eso te lo he puesto, Juan Antonio. Lo ha dicho Dios. Es el comodín del público, es Dios. La Unión Europea. ¿Pero quién es la Unión Europea? ¡Una banda! Claro, bueno, es como digo, es que en el catecismo... El crimen organizado. Es que eso es la Unión Europea. El crimen organizado. Entonces, hombre, si me dijeran, es que lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, que nos podíamos referir a ella, porque tiene el tema de la acusación de delito de genocidio desde hace casi 2 años y todavía sigue con la boca callada. Sí. Le puso un mes al Estado de Israel para que justificara que no estaba haciendo un genocidio y parara sus actuaciones. ¿Ha hecho caso al Estado de Israel? No. ¿Ha dicho algo la Corte Internacional de Justicia? No. Porque son de la misma banda. Claro. De la misma banda. Es decir, una organización que no es más que un chiringuito para que una pandilla de babosos con toga se enriquezcan y vivan a costa nuestra. Eso es la Corte Internacional de Justicia. ¿Vale? Señor Almeida, por lo tanto, la Corte no ha dicho nada. Al menos puede decir, hombre, voy a esperar a ver si la Corte dice algo. No, a ver si la Corte dice algo, no, si usted sabe que no va a decir nada. Hombre, no nos engañen. Pero vamos, irse como fuente de autoridad a la Unión Europea, ¿a quién? ¿A la Unión Europea que nos ha mentido en tantas cosas? ¿A esa que para ella parece que solo hay determinados genocidios, que ella considera genocidios? En lo demás, como no dice nada, oye, pues será que no existe, ¿no? Es decir, Tratado para la Prevención del Genocidio. Creo que era Lenkin, el jurista judío, que redactó el articulado de ese tratado, que está firmado por, yo creo que la inmensa mayoría de los países. No sé si lo habrá firmado Israel, pero sé que está firmado por la inmensa mayoría de los países. Luego, ahí están los 5 casos tipificados como delito de genocidio. Léaselo usted, señor Almeida, si es que es capaz de tener comprensión lectora para ello. Cosa que dudo, yo lo dudo. Yo creo que usted es un ignorante, es un mentecato que, porque sirve a un partido político, lo han hecho alcalde de Madrid. Usted no es nadie, Almeida. Nadie. Es la nada más absoluta. No es más que un corifeo, una cacatúa de la Unión Europea. ¿Y qué es la Unión Europea? El crimen organizado. Así es. Ya está. Y así es. Nada más, o sea, y que, mira, si alguien no está de acuerdo conmigo porque es muy del PP, es decir, yo les digo, mire, se puede ser del PP o del Real Madrid o de lo que usted quiera, pero si va en el camino de negar la realidad, juegan a perder. Juegan a perder. Y quien juega a ganar es quien dice, esta es la realidad y me voy a apoyar en ella. Luego no le reprochen nada al señor Sánchez si les gana la partida en esto, porque demuestra simplemente que es más listo que ustedes. Es que lo es. Porque
justificar lo que está ocurriendo en Gaza, eso no se le ocurre ni al tonto del pueblo. Desde luego. Que en este caso parece que es el señor Almeida, en el caso de Madrid. Desde luego. El tonto la villa. El tonto la villa, sí, sí. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por tus siempre atinadas reflexiones y, como siempre digo, tu capacidad didáctica y pedagógica para exponerlas. Seguiremos toda esta cuestión de Kirk y de lo que pasa en Estados Unidos y seguiremos soportando, si Dios no lo remedia, o el pueblo español, ¿no?, a estos políticos de 3 al cuarto que nos amargan la existencia. No, hombre, y no solo político, comunicador, hombre, es decir, a ver, uno puede entender, sobre todo si te gusta el deporte, porque es un fastidio que te fastidien la etapa final de la Vuelta Ciclista y demás, ¿no? Muy bien, y es comprensible, está fastidiado, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, muchas cosas nos fastidiaron cuando nos metieron a todos en casa por el bichito. Es decir, sí, sí. Pero, hombre, si comparamos eso con lo que está ocurriendo en Gaza, y yo animo, hay muchos canales, en los que pueden ver usted las imágenes de los niños despedazados, destrozados o abrasados, quemados vivos por los bombardeos de esta gentuza. Díganme si ante esas imágenes es un grandísimo sacrificio que separe un día la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Hombre, por Dios. Ahí queda eso y es verdad. Cuando vemos lo de Gaza, solo nos puede causar asco, vergüenza e indignación. Para todo aquel que sea bien nacido, por supuesto. Y no esté a sueldo de los que todos sabemos. Porque al final me parece a mí que Almeida habla más por dinero que no por otra cosa. Porque tan tonto no puede ser. Supongo, pero yo ya no pongo la mano en el fuego, No, yo la mano no la pongo, pero bueno, en fin, que ya sabemos cómo van estas cosas. Pero en fin. Querido Juan Antonio, mil gracias, como siempre, por tu presencia en este canal, al que honras siempre cada vez que sales con nosotros para analizar lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias. Hasta pronto, entonces, y un saludo a todos. Y a todos ustedes, señores y señores, recordarles que pueden ayudar a este canal suscribiéndose, dándole al me gusta para poder sortear la censura con más intensidad, porque la hay, aunque ustedes no lo crean, la hay. Pueden ayudar al canal mediante Bizum en estos 2 números, en PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de nuestras fronteras, en el canal de Telegram o en X en @mgmunte. Todo esto lo encontrarán en la descripción del programa de hoy. Les estaremos muy agradecidos porque estamos en un proceso de renovar equipo para poder llevarles pues un contenido de mayor calidad, poder ver a don Juan Antonio en 3D, para que lo tengan como sentado en el salón de su casa, fumándose un pitillo y contándonos todas estas cosas tan interesantes. Y por favor, pues no quiero, como siempre digo, no quiero ir a pedir un crédito a la Caixa, prefiero que me ayuden ustedes, si es posible. Sí, porque mejor. No vamos a dar más cuartos al pregonero. Eso es una broma, pero bueno, cualquier ayuda será siempre bien recibida. Muchas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.